Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando recuperé un poco de la conciencia, la habitación estaba llena de luces brillantes y sentí que había gente trabajando alrededor de mi cuerpo, ajustándome y vigilándome con delicadeza. No sentía dolor, solo una mayor claridad mental. ¿Me he ido?, me pregunté. Así es como se siente uno al morir. Me sentí rodeada de cables y tubos. Entonces, recuerdo que alguien dijo, está volviendo en sí, y poco después, me desvanecí de nuevo. Permanecí en un estado de sedación cuidadosamente controlado durante 3 días antes de ir despertándome poco a poco. Es notable cómo los médicos pueden guiar a los pacientes a un estado de sedación profunda y revertirlo sin complicaciones ni efectos secundarios. Cuando abrí los ojos, mi familia estaba reunida alrededor de la cama, con mi esposa, Ellen, a mi derecha y nuestros 5 hijos cerca. En ese momento, solo tenía recuerdos vagos de lo que había sucedido o por qué estaba en el hospital. Ellen me miró con una expresión llena de amor y preocupación y dijo, nos diste un gran susto, pero ahora estarás bien. La miré y le pregunté, ¿qué pasó? Uno de los implantes que te colocaron cuando te hicieron la triple cirugía cardíaca no se sostuvo, respondió. El injerto que requirió refuerzo un mes después era simplemente demasiado débil y se cerró alrededor del soporte, lo que cortó repentinamente el flujo sanguíneo. Ante sus palabras, fragmentos de memoria regresaron. El año anterior, después de mi revisión anual, mi médico había descubierto bloqueo cerca de mi corazón y ordenó un procedimiento de triple bypass urgente. Esta compleja cirugía implicaba extraer y reemplazar vasos sanguíneos dañados con otros tomados de otras áreas de mi cuerpo. Un mes después, las pruebas mostraron que uno de los injertos tenía dificultades para sanar, por lo que se agregó un soporte para fortalecerlo. Hasta ahora, pensábamos que todo estaba bien. Debido a la operación, estuve sin trabajar durante casi 6 meses. Seguí al pie de la letra los consejos de mi médico, perdí peso, me apunté a un gimnasio y fui muy meticuloso con mi dieta. Ellen, mi amada esposa, fue mi mayor animadora. Estuvo a mi lado en cada paso del camino, hacía ejercicio conmigo, se adaptaba a mis hábitos alimenticios y me apoyaba por completo. Perdí 18 kilos en los 6 meses siguientes y Ellen perdió 9 kilos mientras tonificaba su figura en forma de 49 años. Se veía tan radiante como cuando nos casamos, sin rastros de la edad ni del desgaste. Ellen y yo nos conocimos en la universidad, ella era estudiante de primer año y tenía 18 años, mientras que yo tenía 20 años y cursaba el tercero. En cuestión de semanas, empezamos a salir en pareja y al año siguiente nos fuimos a vivir juntos. Yo estaba a punto de graduarme y Ellen iba a empezar su tercer año de universidad. Convencí a mis padres de que necesitaba un máster en administración de empresas para conseguir un buen trabajo y ellos aceptaron de inmediato, lo que nos mantuvo juntos hasta que ella obtuvo su título. Para entonces, yo ya había terminado mi máster. Así que, un cálido día de junio después de nuestras graduaciones, Ellen y yo nos casamos. Al reflexionar sobre el pasado, nos dimos cuenta de que teníamos un matrimonio estupendo. Hacíamos todo juntos, no solo porque compartíamos intereses, sino porque realmente queríamos estar juntos. Podríamos llamarlo amor. En los primeros 7 años de matrimonio, tuvimos 5 hijos y, después del último, decidí hacerme un pequeño corte. Siempre nos hemos orientado a la familia y nuestros hijos eran tan dedicados a nosotros como nosotros a ellos. La vida familiar con 5 hijos, 3 niñas y 2 niños, nos mantenía extremadamente ocupados y trabajábamos mucho para no endeudarnos. Uno de nosotros siempre llevaba al menos uno de ellos a algún lado. Participaban en actividades como karate, judo, ballet, danza, piano, béisbol, fútbol o alguna otra cosa. No todos eran deportistas, pero disfrutaban participando y aprendieron muchas lecciones de vida valiosas en el camino. Antes de que nos diéramos cuenta, se fueron a la universidad, uno tras otro, y poco después llegaron los matrimonios. Ellen y yo asumimos los préstamos para la universidad y los gastos de la boda, pues queríamos darles a nuestros hijos el mejor comienzo en la vida sin cargas financieras. Habíamos ahorrado para estos gastos, pero yo, sin duda, sentía la presión y estaría endeudada durante otra década.
Aún así, Ellen y yo éramos jóvenes, con mucho tiempo para trabajar y ahorrar para la jubilación. Nunca nos arrepentimos de gastar ni un centavo en la educación de nuestros hijos o en sus bodas, fue una inversión que valió la pena. Aunque nos saltamos las vacaciones a lugares como el Caribe o Europa, nunca me arrepentí de invertir en el futuro de nuestros hijos. Cuando mi padre se jubiló, me hice cargo de su negocio de seguros en Plano, Texas. Teníamos 3 corredores y 2 empleados de oficina, y se mantenían bastante ocupados. Ellen esperó hasta que nuestro hijo menor estuviera en la escuela antes de comenzar su trabajo en una empresa farmacéutica en Dallas como representante de ventas. Visitaba los consultorios médicos de la zona, promocionando nuevos productos y proporcionando muestras. Ellen, al ser extrovertida, era perfecta para el puesto, y su apariencia tampoco afectó su éxito profesional. Mide 1,75 metros y suele llevar tacones de 7,5 centímetros, lo que la lleva a medir 1,80 metros. Su largo y brillante cabello rubio rojizo se ha vuelto gris gradualmente con los años. Tiene cuidado con el sol para proteger su piel, lo que me encanta, su tez clara, cada peca y sus ojos azules. Antes de entrenar conmigo, pesaba alrededor de 63 kilogramos, lo que me pareció fantástico, pero después de hacer dieta y ejercicio, bajó al peso que tenía en la universidad, 54 kilogramos. Nuestra relación siempre ha sido satisfactoria y agradable, y estamos abiertos a nuevas ideas el uno del otro. Ninguno de los dos ha sentido la necesidad de desviarse, y nunca se nos ha ocurrido pensar en ello. No soy un hombre celoso, así que no me importa que Ellen baile con otras personas de vez en cuando surge la oportunidad. Ellen siempre mantiene estas interacciones respetuosas, y nunca permite que nadie se desvíe de su camino. Si bien no somos grandes bailarines, asistimos juntos a fiestas navideñas u otros eventos empresariales. Mi nombre es Edward, aunque la mayoría de la gente me llama Ed a diferencia de Ellen, yo he cambiado con los años, mi pelo se ha vuelto gris rápidamente y he aumentado de peso, lo que con el tiempo me ha hecho perder la forma. Sin embargo, a través de la dieta y el ejercicio, he mejorado mi estado físico. No creo que eso me convierta en un mal marido, todavía me considero un romántico y un alma gemela dedicada a Ellen. Salimos todos los viernes o sábados y ella recibe flores frescas en su oficina todas las semanas. Nuestra intimidad solía ser vibrante, pero debido a mis problemas cardíacos, ha disminuido. Aún así, trato de asegurarme de que Ellen esté contenta. Ambos trabajamos duro en nuestro matrimonio y creo que hacemos un trabajo fantástico. Disfrutamos genuinamente de nuestra vida juntos, compartiendo amor y compañerismo. Después de que mi familia se fue, me di cuenta de que estaba en la UCI y que estaría allí varios días. Los médicos estaban muy preocupados por un posible daño cerebral y querían controlarme constantemente. No entendía muy bien qué tenía que ver el daño cerebral con mi condición cardíaca, pero estaba demasiado débil para hacer preguntas o discutir. Esa noche, mi familia regresó y pasó un par de horas conmigo. Ellen me miró con tristeza en sus ojos. Le aseguré que estaría bien y que no había necesidad de preocuparse, pero ella permaneció en silencio. A la mañana siguiente, un policía vino a verme. Le pregunté si había infringido alguna ley. Se rió y dijo, no infringiste ninguna ley. Yo fui la primera persona que llegó al lugar después de que activaras la alarma, tuviste un papel importante al salvar tu propia vida. Siempre lo recordaré. Le pedí que me explicara lo que había pasado, ya que tenía poca memoria. Luego, él me completó los espacios en blanco. Alrededor de las 2 de la madrugada del viernes pasado, había recibido una alerta de la alarma de mi casa. Llegó rápidamente y esperó a que llegaran refuerzos, suponiendo que se trataba de un posible robo. La compañía de alarmas llamó a mi teléfono de casa, luego a mi móvil y, por último, al de Ellen. Ella respondió desde Denver, sin saber lo que estaba pasando, pero mencionó que yo debería estar en casa. El agente caminó entonces por la casa buscando señales de un robo, pero no encontró ninguna. Con su linterna, miró por las ventanas y finalmente me vio tirado en el suelo de la cocina, inconsciente.
Tuvo que entrar por la puerta trasera para llegar hasta mí, sospechando que se trataba de un ataque cardíaco, e inmediatamente llamó a los servicios de emergencia mientras me realizaba RCP. El departamento de bomberos llegó poco después y se hizo cargo, ya que estaban formados por técnicos en emergencias médicas. Una ambulancia me llevó rápidamente al hospital para recibir tratamiento adicional. Como yo estaba hospitalizado y Ellen estaba en Danvers, le ordenaron que se quedara en mi casa hasta que pudieran asegurar la puerta trasera. Llamaron a un carpintero para que la cubriera con madera contrachapada. El oficial también se puso en contacto con la compañía de alarmas para silenciarla. Intentó limpiar un poco la cocina y encontró mi teléfono celular, que me devolvió. Por lo que me contó, pude reconstruir más la historia. Recordé que me desperté con un fuerte dolor en el pecho, me levanté para buscar agua y aspirinas, pero solo llegué hasta el refrigerador antes de desplomarme. El panel de alarma estaba justo a mi lado y, de alguna manera, logré presionar el botón de pánico. Recuerdo que me arrodillé, sabiendo que estaba en serios problemas y que quería ver la cara de mi esposa una vez más. Me las arreglé para decir, a Siri, haz una videollamada con Ellen. Unos segundos después, Ellen apareció y me preguntó qué me pasaba, pero para entonces la alarma ya estaba sonando y no pude responder. Estaba claramente dormida, como solía hacer, pero la mano que apareció en su hombro fue inesperada. Fue entonces cuando perdí el conocimiento y tal vez no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por la persistencia del ayudante. Más tarde esa tarde, finalmente vi al cardiólogo. Yo había estado inconsciente, sedado o dormido cuando él me había visitado anteriormente. Ed, puede que seas el hombre más afortunado que he tratado. No sabía qué responder, así que simplemente pregunté, ¿por qué? En cualquier situación médica, no deberías haber sobrevivido. No sé cuánto tiempo estuviste en el suelo antes de que el agente te encontrara, pero cuando entró en tu casa y llegó hasta ti, creo que habías dejado de respirar. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvo tu cerebro privado de oxígeno, pero sin duda fue suficiente para causarte daños. Por eso te mantuvimos en coma durante 3 días. Te realizó RCP hasta que llegó el departamento de bomberos y continuaron. El equipo de la ambulancia pensó que te habían perdido 2 veces en el camino al hospital. En un momento dado, incluso tuvieron que detener la ambulancia para que ambos miembros del equipo te realizaran RCP antes de continuar. Estaba todo en juego incluso después de que llegaste al hospital. El injerto que te colocaron el año pasado se desgastó, lo que nos preocupó desde el principio, así que luego pusimos un stent, pero lamentablemente fracasó. No has hecho nada malo, has perdido peso, has hecho ejercicio y has seguido una dieta. Has hecho todo lo que te pedí. No puedo decir si tienes algún daño cerebral todavía, pero por el momento, no parece probable. En ese momento llegó Ellen y el médico le volvió a explicar todo. Se acercó, me besó y, justo delante de ella y del médico, tuve otro ataque cardíaco. Afortunadamente, todavía estaba en la UCI y el médico estaba allí. Después de estabilizarme, me volvieron a operar. 4 horas después, estaba de nuevo en la UCI con tubos y electrodos nuevos. Cuando me desperté, Ellen estaba a mi lado. Bienvenida de nuevo, dijo y me besó. Pero los recuerdos de esa noche me dejaron con el corazón roto. Mi amada esposa de 30 años me había traicionado. Me di cuenta de que no estaba en condiciones de enfrentarlo o hablar de ello, así que fingí que hablar era difícil. Sin embargo, en algún momento, una discusión sería inevitable, pero ¿cómo podía revelar que sabía sobre su traición? ¿Fue una aventura? No lo sabía. Pasé 3 semanas en el hospital antes de que me dieran de alta con instrucciones de tomármelo con calma, evitar levantar objetos pesados y abstenerme de la intimidad. Evitar eso no fue difícil, no estaba seguro de querer volver a tener intimidad con Ellen. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero no en mi caso. Mi corazón físico se estaba curando, pero no el emocional. Sentía una parte del corazón vacía y no sabía si podría repararse. Ellen se tomó un tiempo libre del trabajo para cuidarme, atendiéndome día y noche. Sabía que me amaba, pero no estaba segura de poder corresponderle.
Ella percibía que algo no iba bien y, finalmente, unas 3 semanas después de que regresé a casa, nos sentamos a hablar. Ed, desde que te atacaron sé que algo grave te está molestando. ¿Puedes decirme qué es lo que te pasa? Sí. En realidad, lo que has hecho puede haber empeorado mi situación. Quiero saberlo, Ed. Cuéntamelo todo y empieza desde el principio. ¿Por qué? Sé que has tenido, y quizá aún tengas, una aventura. Eso es ridículo. ¿Cómo puedes acusarme de eso? ¿Quieres que te muestre pruebas? ¿Por qué no puedes ser sincera y decirme algo? No hay pruebas y no te he sido infiel. No entiendo cómo puedes sentarte ahí y acusarme de algo así. Debes estar equivocada. ¿Recuerdas que te llamé por FaceTime la noche en que me desmayé? ¿Recuerdas que alguien me dijo, cariño, se trata de esa alarma otra vez? Lo presencié todo y permanecerá en mi memoria para siempre. En realidad, no había escuchado ni una palabra, pero Ellen no lo sabía. ¿Necesitas más pruebas? Has roto nuestros votos matrimoniales y has desaparecido en un viaje cuestionable. Sí, sé que era cuestionable porque me comuniqué con recursos humanos y me dijeron que te tomaste 2 días personales. No puedo expresar el dolor y el sufrimiento que me has causado. Casi muero y todo esto empeoró mi recuperación. ¿Entiendes ahora por qué he estado tan distante las últimas 4 semanas? Ahora, una vez más, quiero que me cuentes toda la historia, empezando por el por qué. Si decides no responder, espero que hagas las maletas y te vayas. Ed, esto es doloroso. ¿Estás seguro de que quieres que te lo cuente? Te lo dije, si decides no responder, entonces haz las maletas y vete. No me voy a sentar aquí a escuchar lo que tienes que decir si no vas a ser honesto. Está bien, te lo diré, pero preferiría no hacerlo. Por favor, no me amenaces. Hasta que te lo cuente todo, si quieres que me vaya, lo haré. Me quedé allí mirándola hasta que continuó. Tengo que empezar hace 4 meses en la fiesta de Navidad de mi empresa. ¿Recuerdas cuando te advertí sobre el tipo que me puso las manos encima mientras bailaba? Sí, estaba furioso y quería enfrentarlo. Por favor, no me digas que tuviste una aventura con él. Bueno, ten por seguro que no hemos tenido ninguna aventura. David es mi jefe inmediato y desde que empezó a trabajar en Dallas el otoño pasado, me ha estado persiguiendo. Siempre he podido rechazarlo sin problema. No estaba interesada en ninguna relación extramatrimonial. Supongo que estoy confundida. ¿Viajaste con él y pasaste 2 días y 2 noches en la misma habitación de hotel? Por favor, dime que fue algo platónico y que no pasó nada. Ed, sí, tuvimos intimidad. Él lo deseaba día y noche, y me arrepiento de cada momento de ese fin de semana. Oh, apuesto a que te hizo sentir increíble. Sé cómo eres una vez que empiezas. Incluso apuesto a que es más joven que yo y está en muy buena forma. Realmente me hace sentir muy bien con esto. Sí, tiene 15 años menos que nosotros y está en forma. ¿Podemos hacer una pausa y dejarme terminar mi historia? Está bien, adelante. Soy todo oídos. Hace 3 meses, tuve mi evaluación anual. David sabía que había estado haciendo el mismo trabajo durante casi 15 años y me preguntó si iba a continuar hasta jubilarme. Ya sabes que no estoy contenta con todo el manejo por Dallas y que el tráfico cada vez es peor. Me preguntó por qué nunca solicité un ascenso. Le dije que había solicitado el puesto, pero lo seleccionaron de la oficina de Atlanta. Luego me explicó que estaba en una lista de candidatos para un ascenso y que su trabajo volvería a estar disponible. Le dije que estaba muy interesada en la oportunidad de ascender. Luego me preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Le pregunté qué quería y me explicó que quería tener intimidad y que, si aceptaba, me garantizaría que consiguiera su trabajo. Me quedé con la boca abierta. Ellen estaba siendo coaccionada y había accedido a sus exigencias. Le dije que eso era inaceptable y que podría meterlo en serios problemas. Dijo que era solo entre él y yo, y nadie más. Le expliqué que estaba muy felizmente casada y que no quería hacer nada que pusiera en peligro mi matrimonio. Me aseguró que lo único que quería era un fin de semana y que luego se aseguraría de que me ascendieran.
Ellen, ¿por qué te lo has tragado? Hace años que te pido que dejes ese trabajo. No necesitamos tus ingresos y, como yo estuve enferma el año pasado y ahora también, te has tomado semanas de vacaciones sin sueldo. Nos llevará un poco más de tiempo saldar nuestra deuda, pero nos las arreglaremos. Sé que no necesitamos el dinero, pero disfruto de mantenerme ocupada. Además, con los gastos universitarios y las bodas de los niños, necesitábamos el ingreso adicional para ayudar con sus préstamos. Disfruto sobre todo de lo que hago, pero no de conducir ni de tratar con mi jefe. Entonces, antes de que termines tu historia, ¿has conseguido tu ascenso? No, aparentemente no consiguió el ascenso, así que todavía está allí. Me estaba enojando. ¿Quieres decir que pasaste el fin de semana con él y no te ascendieron? Ellen estaba visiblemente conmocionada y comenzó a llorar. Nunca habría accedido si hubiera pensado que no cumpliría su palabra. Así que termina tu historia. Él me siguió presionando todos los días en el trabajo. Yo le decía una y otra vez que no quería causar ningún problema en mi matrimonio. Luego empezó a usar tácticas de presión y, hace unas 6 semanas, finalmente acepté. Inventamos una historia sobre asistir a una reunión de la gerencia en Denver y elegimos el fin de semana en el que iríamos, el jueves por la mañana y regresaríamos el sábado. Él hizo todos los arreglos. Recuerdo que te resistías a ir, pero siempre decías que esperabas un ascenso. En todo el tiempo que llevas trabajando en esa empresa, nunca has estado en un viaje de negocios de una noche, así que me pareció un poco extraño. Está bien, por favor termina tu historia. Me llevaste al aeropuerto y luego me encontré con David en la sala de embarque. Tuvimos un vuelo agradable. Había reservado asientos en clase business y le costaba mantener las manos quietas. Reservó una habitación con cama tamaño king y, en cuanto cerramos la puerta, se puso muy atrevido. Esperaba muchos gestos románticos, pero lo único que quería era intimidad. ¿Entonces me estás diciendo que no lo disfrutaste? No, no fue la primera vez. No puedo negar que disfruté la segunda vez. Fue un jueves por la tarde y luego tuvimos 2 días más de intimidad sin parar. Bueno, sí, estuvo conmigo otra vez esa noche, y luego, temprano a la mañana siguiente, pasamos el día haciendo turismo, cenamos y volvimos a tener intimidad. Hicimos una pequeña siesta y él estaba empezando de nuevo cuando llamó la compañía de alarmas. Empezó de nuevo cuando llamaste, pero la alarma era tan fuerte que no pude oírte y esperé que no vieras la mano de David. Por supuesto, ahora me doy cuenta de que sí la vi. Tu rostro estaba tan pálido como una sábana y, cuando sonó la alarma, me di cuenta de que algo andaba mal. Así que me fui inmediatamente al aeropuerto y tomé el primer vuelo a casa. ¿Entonces lo disfrutaste? Sí, David me hizo sentir joven y hermosa. Ninguna mujer quiere sentirse vieja, y él me ofreció la oportunidad de sentirme joven otra vez. Lo lamento. Me siento utilizada. Ed, lo siento mucho. Lamento haber violado nuestros votos matrimoniales y la relación especial que compartimos. Te mentí y te engañé, algo que nunca he hecho en nuestro matrimonio, y me siento totalmente humillada. Ellen, creo que dices algo de verdad. Sin embargo, has ido y venido del trabajo varias veces desde que regresé del hospital. Estoy segura de que has tenido conversaciones y, muy probablemente, algún tipo de encuentro con David. Sí, siempre me ve cada vez que voy, pero no he tenido intimidad con él desde que estuvimos en Denver. No deja de recordarme lo bien que fue y me presiona para que lo vuelva a ver. Ahora solo quiere que pase una tarde aquí en Dallas. Le he dicho que no varias veces y no hay forma de que lo vuelva a ver. Te lo prometo. Ellen, ¿cómo puedo confiar en ti? Recuerdo que en enero pasado te teñiste el pelo y luego comenzaste a actualizar tu vestuario con ropa más reveladora. Creo que tu situación comenzó poco después de la fiesta de Navidad. Creo que debo haber tocado una fibra sensible porque ella no respondió. Su falta de respuesta me dijo todo lo que necesitaba para confirmar mi sospecha de que este ha sido un problema persistente y lo más probable es que aún no sea. Si hubieras venido a verme cuando esto comenzó, podríamos haber evitado todo lo que ha sucedido. No quiero que vayas a trabajar hasta que podamos encontrar una manera de seguir adelante con esto.
Sin embargo, es posible que necesite algo de información laboral. ¿Puedes acceder al sitio web de tu empresa desde casa? Sí, puedo iniciar sesión de forma remota. Ed, ¿quieres que me vaya? ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres estar con David? No, no quiero estar con él. Ya te he dicho que te deseo y que quiero continuar con nuestro matrimonio. Mañana dejaré mi trabajo si así lo deseas. Dime lo que quieres. Ellen, lo siento mucho por ti. Te ha convencido a alguien que probablemente solo busca otra conquista. Dudo que haya existido alguna posibilidad de conseguir su puesto, solo estaba usando eso como una herramienta para presionarte. Espero que no haya puesto en riesgo tu salud. Al oír que se mencionaban los riesgos para la salud, Ellen se quedó sin aliento y luego vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dios mío, nunca había pensado en eso. Veremos a nuestro médico de inmediato. Bueno, no hemos tenido intimidad desde mi incidente, así que no me han dicho nada. ¿Has tenido intimidad con alguien más desde entonces? Ed, debes pensar que soy terrible. No, no he estado con nadie más y tampoco tenía intención de hacerlo. ¿Cómo pudiste siquiera sugerir algo así? Bueno, estabas muy dispuesta a pasar ese fin de semana con él, así que ¿cómo puedo confiar en ti cuando dices que no lo has hecho? Ya sabes lo que dicen sobre probar algo una vez, creo que has tenido una buena dosis de intimidad con un hombre más joven. Esa es la impresión que me diste después de bailar con él en la fiesta de Navidad. ¿No lo recuerdas? Ed, sí, David es atractivo y me sentí atraída por él. ¿Eso era lo que querías oír? Por favor, no entremos en todos los detalles. David era más joven y podía seguir adelante por más tiempo. ¿Lo amo? No. ¿Quiero seguir viéndolo? No. Ninguna de esas cosas. Espero no volver a verlo nunca más. Ellen, él necesita sentir nuestro dolor. Sí, dije nuestro dolor porque siento que tú también estás sufriendo. Sí, me duele. Me siento muy avergonzada por lo que he hecho. ¿Estás dolido, arrepentido y avergonzado porque te atraparon o por tus acciones? Lamento que nos hayan descubierto. Pensé que si nunca lo sabías, nuestro matrimonio seguiría siendo perfecto, tal como era antes de mi situación. Ellen, creo que esa es la respuesta incorrecta. Tal vez necesites hacer la maleta y quedarte con uno de nuestros hijos durante unos días. Necesito tiempo para pensar y tú necesitas pensar en tu respuesta. Solo recuerda que hay una consecuencia para cada acción. Además, mantente alejada del trabajo y, en particular, de él. Me levanté y fui a la sala de ordenadores. Ellen se quedó en la sala de estar unos minutos, luego hizo la maleta y se fue. En mi sector, tenemos muchos recursos disponibles. Uno de ellos es un buen amigo que resulta ser investigador privado. Lo llamé y le expliqué la situación, pidiéndole que reuniera toda la información posible sobre el jefe de Ellen, cuyo nombre es David Jenkins. También le dije que necesitaba que la siguieran durante unos días. Supuse que se quedaría con uno de nuestros hijos y que se pondría en contacto con él porque no estaba seguro de hasta qué punto se podía confiar en ella. Maldita sea. Quería perdonarla, pero esa última respuesta fue muy incorrecta. Lamentaba que yo hubiera descubierto sus acciones, lo que para mí significaba que, de lo contrario, habría continuado. Esperé aproximadamente una hora y verifiqué la ubicación de su teléfono con mi aplicación de rastreo. Estaba en la casa de nuestra hija mayor, así que le avisé al investigador. Tenía un ejército de personas trabajando para él, por lo que podía rotar a varias personas para que vigilaran a Ellen sin que nadie se diera cuenta. Llamé a nuestro abogado de familia, Chad Brown, quien aceptó visitarnos después de terminar su jornada. A menudo jugábamos al golf juntos y compartíamos muchos chismes mientras tomábamos un paquete de 6 cervezas. Tenía una cerveza fría esperándolo cuando llegó. Le dije que solo necesitaba un consejo y le expliqué toda la historia. Ted inmediatamente dijo que habían ocurrido varios problemas graves. Primero, el jefe de Ellen, David, utilizó la coerción para presionarla a tener una relación inapropiada a cambio de un ascenso.
Estaba seguro de que una empresa tan grande como la suya tendría un código de conducta estricto para los empleados y pensó que habría una cláusula de moralidad en el código de conducta. Finalmente, dijo que Ellen fue víctima de acoso. Además, dicho todo esto, sin pruebas, era solo la palabra de Ellen contra la de Jenkins, por lo que me sentí como en el punto de partida. Le dije que me diera unos días para trabajar en esto y que volvería a verlo. Ted me dijo, consíganme pruebas, los tenemos en una situación difícil, pero tenemos que seguir los procedimientos. Me preguntó si me iba a divorciar de Ellen. Hoy no. Tal vez mañana me sentiría diferente, pero hoy no. Todavía estoy tomando muchos medicamentos y me fui a la cama temprano. Necesitaba dormir porque el día había sido muy estresante, pero me costaba dormir. ¿Qué iba a hacer con mi esposa? Su destino estaba en sus manos, no en las mías. Pensé que no me había dicho la verdad sobre su situación. Mi hija llamó temprano a la mañana siguiente. Papá, ¿qué le has hecho a mamá? Cariño, no le he hecho nada. ¿Qué te dijo? No mucho. Lloró toda la noche. Está hecha un desastre. ¿Dónde está? Mamá dijo que iba a trabajar. Yo le había pedido expresamente que no lo hiciera. Está bien. Llámame cuando vuelva. Dijo que iba a pasar el rato esta noche con una amiga, así que se llevó su maleta. Tengo que irme. Hablaré contigo más tarde. Adiós, papá. Adiós, cariño. Pensando que debía ser proactiva, llamé a Ellen. Ellen, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, no muy bien. Acabo de salir de la casa de Karen. Sé que me llamó y me dijo que ibas a trabajar. No sé a dónde voy. No pude quedarme con Karen otra vez esta noche. Ven a casa entonces. ¿Estás seguro? Sí, voy a poner una cafetera. Estaré allí en 20 minutos. Ella colgó la llamada. Tenía mucho miedo de que volviera a ver a su conocido. Rápidamente llamé a mi amigo detective privado. Hola, soy Ed. ¿Tienes algo para mí? Hemos estado siguiendo a su esposa y pensé que se dirigía al apartamento de David Jenkins, pero ya se dio la vuelta. Hay mucha información sobre David Jenkins y estamos separando lo bueno de lo malo. Le enviaremos ese informe más tarde hoy. ¿Quiere que sigamos vigilando a su esposa? Sí, al menos durante los próximos 4 o 5 días. Estaba sentada en la cocina cuando llegó Ellen. Toma una taza de café. Ed, lamento mucho lo que se dijo ayer. No quería que la situación saliera a la luz por la forma en que afectaría a nuestro matrimonio, no porque quisiera seguir viendo a David. Tomó un sorbo de café y luego continuó, lo siento porque cometí un error y rompí nuestros votos matrimoniales. Hemos tenido un matrimonio excelente y espero que puedas encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarme. Ellen, eso es lo que quería oír. Gracias. Por cierto, ¿a dónde ibas esta mañana? Iba a ver a David y confrontarlo. Necesito cerrar el asunto con el respecto a todas sus acciones. ¿Y no habrías tenido una reunión de despedida? ¿Cómo sabías dónde vive? ¿Habías estado antes en su casa? Sí, una vez me pidió que lo llevara a casa, pero créame, no he puesto un pie en su apartamento. Entonces, ¿nunca has tenido un encuentro inapropiado con él en su apartamento? No, nunca. Ellen, lo siento. Nunca me has dado motivos para estar celosa y ahora me entero de que este hombre ha tenido relaciones íntimas contigo, así que ahora mismo me siento un poco insegura. Ellen se acercó, se sentó en mi regazo, me dio un gran abrazo y dijo, necesito que me sostengas. Comimos algo ligero y, como estábamos exhaustos por haber pasado una noche sin dormir, volvimos a la cama y nos abrazamos mientras dormíamos toda la tarde. Todavía no estaba seguro de qué camino tomar, pero Ellen no me lo estaba poniendo fácil. Esa noche, Ellen y yo estábamos viendo la televisión cuando apagué el sonido y me volví hacia ella. Le expliqué que tenía pensado emprender acciones legales contra su empresa y contra David Jenkins. Ella se sorprendió y trató de disuadirme. Ellen, ¿por qué estás luchando contra esto en lugar de apoyarme? Ya me dijiste que dejarías tu trabajo y que no ibas a ver a Jenkins.
Tu reacción no es la que esperaba de ti. Solo me gustaría que este lío desapareciera sin perjudicar a nadie más ni a mi empresa. Tú sabes lo que es la extorsión, y eso es lo que David te estaba haciendo mediante la coerción. ¿Quieres que salga libre y sin culpa para que pueda volver a hacerlo? ¿De verdad crees que me voy a quedar aquí sentada sin hacer nada? Ese hombre ha intentado destruir nuestro matrimonio y ahora yo tengo la intención de destruir su vida. No creo que lo volviera a hacer. Desactivé el sonido del televisor y dije, espera, vuelvo enseguida. Fui a la sala de ordenadores e imprimí los documentos que me había enviado mi investigador privado. Ellen, necesito mostrarte algo que me enviaron por correo electrónico. Me desplacé por cada página hasta que encontré lo que buscaba. Mira, este hombre tuvo que irse de Irlanda debido a un caso de acoso que no se pudo probar, pero que desacreditó a la empresa. Y en la universidad lo acusaron de agresión, pero los cargos no se pudieron probar. Me parece un depredador. ¿Por qué lo estás defendiendo? Casi creo que tienes sentimientos por él y te gustaría continuar tu relación con él. Se levantó y se volvió hacia mí con voz enojada. Haz lo que tengas que hacer, y luego desapareció en el dormitorio de invitados. Me di cuenta de que estaba enojada y molesta por mis planes de emprender acciones legales. ¿Por qué estaba tratando de defenderlo? ¿Estaba enamorada de él? Pasé otra noche sin dormir. Cada vez que sentía que éramos honestos y que podía haber una posibilidad de reconciliación, Ellen seguía poniendo obstáculos en mi camino. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en la cocina cuando ella entró. Buenos días. ¿Te apetece desayunar? No, gracias. Voy a salir un par de horas. Volveré antes del mediodía. Se fue sin darme un beso ni decirme que me amaba. Estaba segura de que estaba en contacto con Jenkins y probablemente le había enviado mensajes de texto toda la noche. Sentí que nos alejábamos el uno del otro y, en el fondo, presentía que no habría reconciliación. Ellen se fue durante 2 horas y antes de que regresara, el detective privado llamó. Ed se encontró con Jenkins en Starbucks en 3rd Street. Tomaron café y hablaron durante más de 1 hora antes de irse. Ella le dio un beso de despedida y fue más que un beso en la mejilla. Eso era todo lo que necesitaba saber para formular mi decisión. Ellen regresó alrededor del mediodía y me encontró en la cocina. Se sirvió una taza de café. Ellen, ¿no bebiste suficiente café en Starbucks? ¿Me hiciste seguir? No, uno de mis clientes trabaja allí y te vio con Jenkins. Al parecer, te llevabas muy bien con él. Sí, lo conocí y, como te dije ayer, estaba tratando de cerrar este capítulo. Entonces, ¿siempre le das un beso apasionado a un chico cuando terminas una relación? Ellen, haz las maletas y vete porque estoy cansada de tus mentiras y engaños. Por mí, vete con Jenkins, porque hemos terminado. Sé que todavía estás buscando formas de verlo y continuar con tu relación. ¿Cómo le dices a tu esposa que tu matrimonio de tantos años se ha convertido en una farsa y ahora se acabó? ¿Cómo puedes renunciar a tanto después de tantos años de un matrimonio lleno de amor? Me quedé en la cocina mientras ella hacía las maletas y salía de la casa. Más tarde, recibí una llamada del detective privado que me confirmó que Ellen estaba en el apartamento de su pareja. Le agradecí la información y le pedí que me enviara una factura, ya que ya no necesitaba sus servicios. El día siguiente fue muy ajetreado. Me puse en contacto con mi abogado y le expliqué que quería que notificaran a Ellen, y cuanto antes mejor, preferiblemente en el apartamento de su pareja. Dividí todas nuestras cuentas bancarias y cancelé las tarjetas de crédito conjuntas. Necesitaba quitar su nombre de todo lo que teníamos en común. Lo único que no cancelé fue su teléfono móvil. Quería mantenerla en mi cuenta durante un tiempo. Esa tarde, después de pensarlo mucho, llamé a mi amigo abogado Tad y le pedí que demandara a la compañía farmacéutica y a David Jenkins, con suerte al mismo tiempo. La compañía por permitir que la gerencia obligara a una empleada subordinada a participar en una situación sexual mediante chantaje, lo que resultó en la ruptura de un matrimonio. Esto violó varias normas de conducta dentro de la organización. Jenkins fue demandado por coacción a una empleada subordinada y acoso sexual.
Yo quería que lo demandaran por romper mi matrimonio, pero me di cuenta de que la culpa también era de Ellen. Entendí que el caso sería débil sin pruebas, pero atraería una atención no deseada hacia él y hacia la empresa a la que representaba. Chad ya había hecho la mayor parte del trabajo y tenía la documentación lista. Antes de que pudiéramos demandar a Jenkins o a la empresa farmacéutica, teníamos que presentar una denuncia administrativa ante la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades, FEOC, por sus siglas en inglés. Presentar una denuncia era solo una formalidad, pero el primer paso en cualquier situación de acoso. Ellen llamó el mismo día después de que le notificaron a Jenkins y se mostró inmediatamente hostil. Ed, ¿por qué has hecho esto? David podría perder su trabajo y se le negaría cualquier posibilidad de ascenso. Ellen, ¿por qué te importa lo que le pase? Me aseguraste que había cerrado el asunto con él. Por cierto, ¿dónde te estás quedando? Karen dijo que no estabas con ella. ¿Te has mudado con Jenkins? No quiero verlo lastimado, especialmente si eso perjudica su carrera. Me quedaré en casa de un amigo, para que lo sepas. Tengo intención de emprender acciones legales contra él por lo que ha hecho con nuestro matrimonio. Si puedo, me aseguraré de que también afronte las consecuencias en su vida profesional. Será mejor que mantenga una vigilancia constante sobre sus hombros. Entonces, ¿tu amigo es hombre o mujer? Por favor, no le hagas daño. No, no le haré ningún daño físico, pero quiero que sienta las repercusiones de sus acciones. No puedo creer que estés hablando así, no es propio de ti. Yo tampoco he puesto en riesgo mi matrimonio y creo que tú has jugado un papel muy importante. Luego corté la llamada. Al día siguiente, un agente del sheriff que estaba fuera de servicio encontró a Ellen en el apartamento de Jenkins y le entregó los papeles del divorcio. Esa noche, volvió a llamar, esta vez llorando. Ed, ¿cómo pudiste hacer que me entregaran? Pensé que nuestro matrimonio valía más que eso y esperaba que tal vez pudiéramos salvarlo. Tuvimos un matrimonio genial hasta que dejaste que alguien más se interpusiera entre nosotros. Ahora parece que le estás dando prioridad a él, y yo he importado poco en tu vida durante los últimos meses. Sospeché que algo pasaba tan pronto como te teñiste el pelo, pero confié tanto en ti que nunca lo comprobé. Veamos cuánto tiempo te mantiene Jenkins cerca, y sí, sé que te has mudado con él. ¿Has olvidado que es 15 años más joven que tú? Solo eres un interés pasajero, y cuando se canse de ti, estoy segura de que seguirá adelante. Estoy dividiendo todo al 50-50, incluidas las deudas de nuestros hijos. Hoy revisé el saldo pendiente y es de poco menos de 400,000 pesos, lo que significa que cada uno de nosotros tiene un préstamo de casi 200,000 pesos que pagar. No sé cómo apoyarás a tu pareja cuando pierda su trabajo y logre pagar el préstamo también, pero ese es tu problema. Necesitas conseguir un abogado y te advierto que si luchas contra el divorcio, adoptaré una postura firme. Tengo videos que compartiré con todos los que conocemos. Yo no tenía ningún video, pero ella no lo sabía. Al día siguiente renuncié oficialmente a mi trabajo en el sector de seguros. No quería tener trabajo ni ingresos durante el proceso de divorcio. Se trataba de un negocio familiar, por lo que siempre podría volver y, debido a mi salud, había trabajado muy poco durante el año anterior. Mi médico quería que me tomara las cosas con calma durante los próximos 6 meses. Ellen me desconcertó. Por un lado, quería continuar con nuestro matrimonio, pero por otro, quería conservar a su pareja. Supongo que quería lo mejor de ambos mundos, pero eso no me sentó bien. No estaba preparada para compartirlo. Ted llamó y nos anunció que la compañía farmacéutica había respondido a nuestra demanda contra ellos. La demanda los tomó por sorpresa y habían suspendido a Jenkins en espera de una investigación interna. Ted les preguntó cuántos casos de acoso sexual serían necesarios para despedirlo. Aparentemente, la oficina de Dallas no estaba al tanto de los problemas que lo llevaron a dejar la oficina de Atlanta. Definitivamente logramos captar su atención y manifestaron su deseo de llegar a un acuerdo. Por supuesto, le pregunté a Ted si podíamos retrasar el acuerdo hasta después del divorcio porque no quería compartir nada con Ellen. Ellen intentó llamarme, pero yo no quería hablar con ella, así que rechacé su llamada.
Esto debe haberla enfurecido porque llamó varias veces durante el día y yo seguía negándome a atenderla. Creo que estaba empezando a sentir el dolor y que solo iba a empeorar. Ellen llegó a casa al día siguiente. Ed, necesito hablar contigo y no respondes el teléfono. No te he contestado porque no tengo nada que decirte. Tú has elegido y no soy yo. Por favor, no seas así. Ellen, creo que no me he explicado con la suficiente claridad. La verdad es que estoy cansada de repetirme. No toleraré que me falten al respeto. Me engañaste, no solo 1 o 2 veces, sino durante varios meses, y luego trataste de salirte con la tuya mintiendo. Me has hecho más daño del que puedo describir y, con mi salud, este no es el momento adecuado para que me ocupe de todo esto. En algún momento, olvidaste la parte de en la salud y en la enfermedad de nuestros votos matrimoniales. Ahora, ya no eres parte de mi vida. Me has mentido desde Navidad y has mantenido una relación con tu jefe. Estoy segura de que tu empresa pronto lo despedirá a él y, muy probablemente, a ti también. Has arruinado mi vida, así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tú y Jenkins rindan cuentas. A David lo despidieron esta mañana y yo estoy en licencia administrativa. Él no tiene ahorros y está muy angustiado. Bueno, eso me alegra el día. Supongo que pronto los dos se irán de su apartamento. Solo recuerden que tienen una deuda de $200,000 que deben pagar, además del préstamo y el seguro del automóvil. Por cierto, tienen más de 10 días de retraso en el pago de la prima del seguro del automóvil y, según los términos de la póliza, se cancelará hoy. Será mejor que se busquen un nuevo corredor de seguros. Siempre se han ocupado de eso, así que cancelen mi póliza. No estás entendiendo el punto, ¿no? Ya no existe un nosotros ni un yo en tu vida. Ya no actuaré en tu beneficio. Tienes un nuevo compañero en tu vida, pero supongo que solo es capaz de brindarte una satisfacción temporal. Tus acciones nos trajeron hasta aquí, así que si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti mismo. Ahora, a menos que haya algo que quieras discutir, debes irte. No quería mudarme, pero teníamos que dividir nuestros bienes y no podía comprar la parte de la casa de Ellen, así que la puse a la venta y se vendió rápidamente. No debíamos nada por ella, así que mi parte del pago sería de gran ayuda para saldar mi deuda. Encontré un apartamento cerca del hospital que podía pagar. Afortunadamente, mi hospital es uno de los mejores hospitales cardíacos del sur y ahora estaba a solo unas cuadras de distancia. Empaqué todo lo que quería de la casa y la mudé. No le di a Ellen ninguna opción con respecto a lo que me llevaría, ya que todo lo que sucedió fue culpa suya. Una vez que me mudé por completo, me comuniqué con Ellen y le dije que necesitaba sacar sus cosas de la casa o donaría todo a Goodwill. Le expliqué que ya no estaba en la casa, que ahora tenía un comprador y que ella solo tenía 2 semanas para trasladar lo que quería conservar. Una vez más, la encontré llamándome y gritando por teléfono, «Te has llevado todas las cosas bonitas de la casa. Te has llevado varias cosas que quería». Creo que fui generosa, Ellen. Cuando te mudaste y te fuiste a vivir con otra persona, renunciaste a todo lo que habíamos comprado durante nuestro matrimonio. Decidiste que era más importante, y eso no me incluía a mí ni a las posesiones de la casa. Pasaron semanas sin más comunicación. La venta de la casa ya se había completado y nos habíamos repartido las ganancias. Usé mi parte para pagar mi parte del préstamo. Odiaba deberle a alguien, así que me sentí bien con esa deuda saldada. Ted, mi abogado, me llamó y me dijo que Ellen estaba impugnando los términos del divorcio en relación con la distribución de nuestros bienes. Nos habíamos repartido todo al 50/50, no traté de ocultar nada. El juez era un hombre mayor que probablemente había oído miles de casos de divorcio. Le preguntó al abogado de Ellen cuál era el problema, ya que todo ya se había dividido. De repente, quedó claro, ella quería el 50% del negocio de seguros. Mi abogado y yo hablamos durante 1 minuto o 2 y luego hablamos con el juez. Señoría, mi cliente no es dueño de la empresa de seguros, pertenece a su padre. Mi cliente es solo un empleado y, debido a graves problemas de salud, ha tenido que renunciar, por lo que ya no es ni siquiera un empleado.
El abogado de Ellen pidió pruebas, entonces mi anciano padre se levantó y pidió permiso para hablar, lo cual el juez le concedió. Soy el padre de Ed y lo que dijo su abogado es cierto. Sigo siendo el propietario de la empresa de seguros y seguirá a mi nombre hasta mi muerte. Luego pasará a manos de mi hijo. Miré a Ellen y, si su rostro pudiera contar una historia, diría vergüenza. Le susurró algo a su abogado, quien se puso de pie y dijo que no habría más disputas por el divorcio. El juez declaró que el divorcio era definitivo. Yo era un hombre libre, sin embargo, eso me entristeció, ya que Ellen y yo habíamos tenido un matrimonio maravilloso. Eso fue antes de que apareciera Jenkins en escena. Realmente trastocó nuestras vidas. Mi hijo me había acompañado al procedimiento y me pidió que lo esperara para poder ir al baño. Ellen se me acercó, lo que estoy segura de que requirió algo de coraje. Lamento que nuestro matrimonio haya llegado a este punto y te pido disculpas por haberte mentido y por mis acciones. Todo lo que predijiste se ha hecho realidad. David me dejó por una mujer más joven, su vida quedó destruida después de que lo despidieran y gastó una parte importante de las ganancias de la casa. Ahora estoy endeudada y tengo un trabajo mal pagado. Espero que esto te haga feliz. Bueno, tú mismo te lo buscaste. Todo lo que he hecho ha sido una reacción a tus acciones. Espero que puedas entenderlo. ¿Podemos seguir siendo amigos? No estoy segura. Quizá con el tiempo, pero ahora mismo no lo creo. Has causado tanto dolor y cada vez que te veo no siento nada más que dolor. Quizá con el tiempo pueda superar esto, pero por ahora así es como me siento. Tuvimos algo bueno durante muchos años. Me di la vuelta y me alejé para comenzar una nueva vida. Sarah, ¿qué será? La compañía farmacéutica finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial. Yo era $500,000 más rica. Tal vez debería haber esperado para obtener más, pero en ese momento solo quería dejar todo atrás. Además, no se trataba del dinero, se trataba de obtener una retribución. Ellen nunca encontró un trabajo que le pagara tan bien como el que tenía y siguió endeudada. La vida era una lucha tras otra para ella. Mis hijos se mantuvieron en contacto y a menudo ayudaron de diferentes maneras, pero incluso a ellos les costó perdonarla. Según ellos, rara vez salía con alguien y parecía mayor de su edad. Sentí pena por ella, pero había tomado sus propias decisiones y ahora era el momento de afrontar las consecuencias. Jenkins tuvo una vida difícil. Cada vez que solicitaba un empleo, su pasado volvía para atormentarlo. No tenía ni un centavo a su nombre y, para evitar un largo proceso judicial conmigo, se declaró en quiebra. Le embargaron el coche y terminó trabajando en Lowe's y viviendo en un pequeño apartamento. El lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrado había desaparecido para siempre. En cuanto a mí, me tomó otros 4 meses completar mi rehabilitación, luego volví al negocio de seguros a tiempo parcial y, finalmente, a tiempo completo para reducir la carga fiscal. Mi padre comenzó a transferirme el 10% de la propiedad cada año. Salí con mujeres ocasionalmente, pero aún no aparecía la mujer adecuada porque, por alguna razón, comparaba a todas las mujeres con la antigua Ellen. La vi en la casa de uno de mis hijos en Navidad y tenía un aspecto terrible. Nos sentamos juntos durante la cena y después hablamos. Le dije que podía ser su amiga, pero que nunca podríamos casarnos ni tener ningún tipo de relación. Su única respuesta fue que necesitaba desesperadamente una amiga. Cada vez que pienso en Ellen, me pregunto, ¿valió la pena? ¿Cambiarías 3 meses de placer con alguien más joven por 30 años de matrimonio, con posiblemente otros 20 o 30 años más por delante? Yo, sin duda, no lo haría. Ahora, escuchemos la historia desde la perspectiva de Ellen. Me avergüenzo mucho de mí misma. Yo era una esposa, madre y abuela amorosa. Adoraba a mi marido y a mi familia. No entiendo cómo llegué a una situación que destruyó por completo mi matrimonio. Ni siquiera sé por dónde empezar. Ed y yo hemos estado casados desde siempre, y todos esos años hemos estado casados felizmente. Nos encantaba estar juntos y, cuando no estábamos trabajando, casi no nos separábamos. Creo que nuestros amigos veían en nosotros un matrimonio ejemplar.
Hace poco más de un año, mi marido Ed se sometió a una cirugía de triple bypass y, un mes después, le recetaron medicamentos para un vaso sanguíneo débil. El médico le ordenó que perdiera peso y se pusiera en mejor forma mediante el ejercicio. Ed y yo habíamos engordado un poco y estábamos muy fuera de forma. Nos pusimos a dieta, nos apuntamos a un gimnasio y trabajamos duro no solo para perder esos kilos de más, sino también para mejorar nuestro nivel de forma física. Ed perdió 18 kilos y yo 9, lo que me llevó de nuevo al peso que tenía cuando era universitaria. Debo admitir que me veía bastante bien para una mujer de 49 años. Mi médico había empezado a hacerme una terapia de reemplazo hormonal, que me hizo sentir mucho mejor y aumentó mucho mis niveles de energía. Ed, bendito sea, intentó seguir el ritmo, pero debido a la medicación y a su corazón débil, sufría problemas de intimidad. Ed y yo hablamos de su problema y nuestro médico pensó que si Ed continuaba con su ejercicio, se le podría retirar parte de la medicación y, con suerte, el problema también se resolvería. Otra opción sería darle algunos medicamentos adicionales. El otoño pasado, tuve un nuevo jefe en el trabajo. Yo había solicitado el puesto, pero trajeron a David Jenkins de la oficina de Atlanta. Tenía unos 35 años y pronto se hizo evidente que cualquier mujer, casada o no, era presa fácil para él. Pronto se hizo evidente que estaba persiguiendo a todas las mujeres de la oficina y se filtró el rumor de que era bastante encantador. Hice todo lo posible por mantenerlo a raya, pero fracasé miserablemente. En la fiesta de Navidad de nuestra empresa, me pidió que bailara y no perdió el tiempo en acercarse a mí. No lo rechacé exactamente. Rápidamente, me emocioné y podría haberme quedado toda la noche bailando con él, pero cuando hicimos una pausa, Ed se molestó. Ed nunca ha estado celoso, especialmente cuando bailo con otros hombres, pero no le gustó la forma en que David interactuaba conmigo. David se acercó a nuestra mesa para pedir otro baile, y Ed le dijo directamente que estaba casada, que no volvería a bailar con él y que debía alejarme de las mujeres casadas. Nunca había visto a Ed así antes. Al reflexionar en el pasado, nos pasamos de la raya y le permití a David estar demasiado cerca. Pero las manos de David hicieron que dejara de lado mis inhibiciones y lo dejé ir demasiado lejos. Me disculpé para ir al baño. Cuando entré en el cubículo, nunca antes había fantaseado con alguien. Rápidamente me recuperé, volví a la mesa y vi que Ed estaba listo para irse. Ed y yo tuvimos una de nuestras pocas discusiones de camino a casa debido a las libertades que le había permitido a David. Al regresar a casa, Ed dijo que se iba a la cama, ya que la fiesta y las emociones lo habían agotado. Subí con él, me cambié el vestido por mi cómodo pijama y le di un beso de buenas noches a Ed. Bajé a la sala de estar y encendí la televisión. Dejé que mi mente divagara, ya que no había mucho que hacer a esa hora. Mis pensamientos vagaron de nuevo hacia la fiesta, el baile con David y cómo me hacía sentir su tacto. Durante las semanas siguientes, esta escena se repitió una y otra vez mientras el pensamiento de David alimentaba mis fantasías. David seguía persiguiéndome y a mí me resultaba difícil resistirme. Aparte de mi rutina diaria, no había tenido intimidad en más de un año, e incluso entonces, Ed había tenido dificultades. Finalmente, le dije a David que estaba bien, pero que teníamos que ser muy discretos porque no estaba dispuesta a destruir mi matrimonio por una aventura. Fue fácil para mí porque, como representante de ventas, podía programar tiempo libre casi todos los días. Si me apresuraba, podía cubrir mi ruta del día por la mañana. David acababa de tomarse una tarde libre, así que acordamos encontrarnos en su apartamento. David tenía una gran reputación y, en mi opinión, superaba todo lo que había oído sobre él. En primer lugar, me sentí muy halagada de que encontrara atractiva a una mujer de 49 años. Me hacía sentir más joven, atractiva y deseable. Hacía años que no sentía ninguno de estos rasgos y alimentaban mi deseo de estar con David. En cuanto entramos en el apartamento de David, empezó a besarme y, antes de que me diera cuenta de lo que había pasado, estábamos en su cama. Fue entonces cuando pensé en el riesgo de embarazo. Ed se había sometido a un procedimiento después de nuestro quinto hijo, así que esa era una preocupación a la que no me había enfrentado en años.
Finalmente, nos levantamos y nos duchamos juntos. David me preguntó cuándo podríamos volver a hacerlo y le dije que en cuanto pudiera concertar una tarde libre. A partir de entonces, nos vimos un par de veces por semana. De camino a casa, paré en una farmacia y compré anticonceptivos de emergencia. No podía arriesgarme a quedar embarazada. También decidí volver a tomar anticonceptivos habituales. David me insistía en que me fuera un día o dos. Afirmaba que sería mucho mejor y, además, quería pasar la noche conmigo. Inventamos un viaje de negocios a Denver y Ed nunca sospechó nada. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero estar sentada junto a David y saber lo que íbamos a hacer me puso nerviosa. Nos estábamos quedando en un hotel de categoría media cerca del centro. Una vez que llegamos a nuestra habitación y dejamos nuestro equipaje en el suelo, me acerqué a David y lo abracé. Empecé a sentir su emoción y, a partir de ahí, tuvimos intimidad varias veces. Poco después de medianoche del día siguiente, la compañía de alarmas me llamó para avisarme de una alarma de mi casa. Le expliqué que Ed debería estar allí para solucionar el problema y que yo estaba en Denver por negocios. Pensé que la llamada era extraña porque nunca había pasado nada parecido. Acababa de empezar de nuevo cuando sonó mi teléfono. Esta vez, era de Ed. Respondí la llamada sin darme cuenta de que era una llamada de FaceTime. El rostro de Ed estaba pálido y trató de hablar, pero la alarma sonaba a todo volumen de fondo. Entonces lo vi desplomarse en el suelo. David se incorporó y preguntó quién llamaba. No sabía si Ed había notado la mano de David en mi hombro. Me levanté de inmediato, me vestí y corrí al aeropuerto. Llamé a mis hijos y les pedí que se fijaran en su padre y que estaba de camino a casa. Ed tuvo una emergencia médica y aparentemente dejó de respirar hasta que lo reanimaron. Estuvo en el hospital varios días y luego tuvo otro incidente cardíaco. Ed se sometió a otra cirugía y luego se recuperó, seguida de 3 semanas más en el hospital antes de que lo dejaran ir a casa. Yo estaba de licencia sin sueldo durante ese tiempo y cuidé de Ed. Aún así encontré tiempo para ver a David, usando la excusa de que iba a registrarme en el trabajo todos los días. Ed parecía extraño, como si algo le molestara. Finalmente, después de la 3ª semana en casa, me enfrenté a Ed y le pedí una explicación por su extraño comportamiento. Su respuesta me sorprendió, sabía de mi relación con David y quería saber todos los detalles. Inventé una historia sobre las presiones de David para que me ascendiera y le expliqué que mi relación había sido solo durante el fin de semana que fui a Denver. No estaba segura de si me creía o no. No quería hablar de los detalles con Ed, pero me dio la opción de contarlo todo o irme. Solo le revelé una fracción de la verdad. Ed no es ingenuo, y solo le tomó unos minutos reconstruir la situación y darse cuenta de que mi relación con David probablemente comenzó después de la fiesta de Navidad, aunque no lo admití. Hice lo posible por no entrar en detalles para disminuir el daño, pero luego dije algo incorrecto y Ed me dijo que me fuera. Estaba destrozada, pero preparé una maleta y pasé la noche con mi hija mayor y su familia. A la mañana siguiente, le dije a mi hija que iba a trabajar y que pasaría la noche con una amiga. En realidad, iba a ver a David, él era mi único aliado, ya que ni siquiera mis hijos querían tener nada que ver conmigo. La noticia se había corrido rápidamente. Estaba a punto de llegar al apartamento de David cuando Ed me llamó y me dijo que volviera a casa. Parecía feliz de verme y me disculpé por haber dicho algo incorrecto el día anterior. En realidad, quería decir que no quería que se descubriera mi relación con David debido al daño que eso le causaría a mi familia. Ed pensó que no quería que se revelara mi relación con David para poder seguir estando con él, lo cual supongo que tenía algo de verdad, pero nunca lo admitiría. Estar con David era tan satisfactorio que casi me cortaría la mano izquierda para continuar. Esa tarde, Ed y yo nos abrazamos mientras dormíamos en nuestra cama matrimonial. Esa sería la última vez que estaría en los brazos de mi esposo. Esa noche, Ed me reveló que iba a demandar a mi empresa y a David. Me enojé y le dije que no podía hacerlo. Luego me mostró un informe que sugería que David se estaba comportando de manera poco ética. Yo consideraba que David era una buena persona, así que nada de eso podía ser verdad, y me enojé porque Ed estaba tratando de arruinar la vida de David.
Salí furiosa y dormí en el dormitorio de invitados esa noche. A la mañana siguiente, había quedado con David en Starbucks. Cuando regresé a casa, Ed sabía dónde había estado e incluso que le había dado un cálido beso a David al despedirme. Intercambiamos algunas palabras y luego me encontré en la calle nuevamente, pero esta vez fui a quedarme con David. Ed presentó demandas contra David y mi compañía farmacéutica, lo que llevó al despido de David y, más tarde, también a mí. Luego recibí los papeles del divorcio. Todo parecía estar fuera de control. Ed vendió la casa y se llevó los mejores muebles, dejándome a mí prácticamente sin nada. Debería haber usado el dinero de la venta para pagar mi parte de los préstamos para la universidad y la boda de nuestros hijos, pero no lo hice y permití que David gastara la mayor parte del dinero. Me sentí tonta. David no podía encontrar trabajo y tuvo que renunciar a su bonito apartamento y a su coche. Al final, me harté y dejé a David. Descubrí que seguía con su comportamiento irresponsable y me harté de él. Era genial en la cama, pero carecía de habilidades sociales y no sabía nada sobre cómo ser un caballero. Supongo que recuperé la cordura demasiado tarde. Encontré trabajo, pero no pagaba tanto como en mi trabajo anterior. Tenía que pagar mi apartamento y administrar mis préstamos, lo que me hacía la vida muy difícil. Desesperada por conseguir dinero, traté de reclamar parte del negocio de seguros de Ed, pero descubrí que pertenecía a su padre, así que simplemente me di por vencida. Luego se concretó el divorcio y encontré a Ed esperando a nuestro hijo a la salida del juzgado. Traté de disculparme, pero Ed estaba demasiado herido como para escucharme. Mi vida después de eso consistió en ir superando un día a la vez. No salí con los pocos amigos que tenía ni siquiera con ellos. Solo podía pagar los intereses de mis préstamos, así que sabía que la deuda me seguiría hasta mi lecho de muerte. Pasaron algunos años y me invitaron a pasar la Navidad con mis hijos y Ed estaba allí. Pasamos la mayor parte del día hablando y me sentí bien cuando me explicó que podíamos ser amigos, pero nunca nada más. Realmente necesitaba un amigo y me alegró oír a Ed decir eso. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir